Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hace tiempo hice un vídeo general, una introducción sobre lo que es el sufismo, y prometí hacer una serie de vídeos sobre el tema. Es verdad que no tengo el mejor equipo de sonido, por eso os pido un poco de paciencia a la hora de escuchar, porque lo que se va a decir yo creo que la mayoría de ello no se dice en parte alguna, y yo creo que es interesante solamente desde el punto de vista de esa novedad, es decir, en lo que vais a oír del sufismo, que no es lo que escucháis por acá y por allá, y tampoco es lo que se escucha de la gente que en estos tiempos pretende representarle. Hice una introducción, y ahora pues me voy a centrar en lo que son los primeros tiempos de esta ciencia. Digamos que hay una mala comprensión en la mayor parte de los musulmanes. A veces es una comprensión fortuita, a veces es una comprensión que inocentemente inocente, de gente que no ha tenido manera para llegarse a formar una idea general de este tema, y también a veces es una confusión querida y buscada porque por algún motivo o por algún interés específico se interesa echar digamos sobre el sufismo ciertas sospechas que son infundadas y que son infundadas, y esto queda demostrado por los siglos y siglos de Islam, en el que el sufismo y el resto de las ciencias del Islam han vivido juntas. Han vivido juntas también en el Corán, o sea, viven juntas en el Corán. Recordemos el episodio de Sayyidina Musa, cuando él va al encuentro de alguien que ha recibido una ciencia de Allah, una ciencia laduni, es decir, de mí, laduni, de mí, una ciencia mía, dice Allah, aunque Allah dice procedente de nos, porque Allah, ese plural de magnificencia que él utiliza a veces para expresar su grandeza, no es igual el singular de Allah que el singular de los otros seres, porque todo ha sido creado en parejas. Esto quiero que lo comprendáis. Incluso el ser humano propio, un ser humano, hombre, mujer, ha sido creado en parejas, porque dentro de él está el bien y está el mal. Comprendemos esto. Bien, ahora yo quisiera fijarme en algo curioso que existe. Yo no sé qué ocurre en nuestro país y bueno, también por extensión en Europa, pero más en España, que la gente que no es musulmana es la que más habla del Islam, y que la gente que no es sufí es la que más habla del sufismo. Hoy he caído curiosamente en un escrito no me acuerdo cómo se llama este señor, y tampoco quiero entrar aquí en debates particulares, porque eso lo podemos dejar para otros momentos, que dice, no entiendo de dónde se ha sacado esto, de que el sufismo adquirió maestros a través del tiempo. Esto es una mentira, vamos, esto es un invento. Qué pena que haya gente que se dedica a estas cosas y que se dedique a hablar mal y a hablar de lo que no sabe. Pues esto es lo que pasa en estos tiempos, que aquellos que hablan del Islam y que publican sobre el Islam en nuestro país no son los musulmanes, y aquellos que hablan sobre el sufismo y publican sobre el sufismo no son los sufís. Y es así, España es así, no podemos cambiarla. Bien, entonces hablamos de que el sufismo ya no solamente es un nombre que se ha dado a una ciencia. Sufismo no significa absolutamente nada, porque la podemos llamar ciencia ilmul laduni, como se llama en el Corán, una ciencia procedente de nos o de mí, ilmul batin, como habla el profeta, y una ciencia que se instala en el corazón, como dice también el profeta en otro hadith, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la palabra sufismo no significa una realidad, es lo mismo que llamamos fiqh
a la ciencia de la jurisprudencia islámica, llamamos sufismo a la ciencia de la purificación del corazón. Pero vamos a ver, si el Corán habla tantas veces de la purificación del corazón y dice que las aleyas de un libro oculto solamente lo tocan los purificados y triunfará quien la purifica, como dice, hablando del nafs, como dice en Surat al-Shams, entonces sería de locos pensar que no hay una ciencia en el Islam que se ocupa de esto, que evidentemente la hay, y esa ciencia no es para todos. Esto el profeta, pues como hemos indicado, tenía un grupo con el que se comunicaba de una manera especial, que se llamaba Ahlus Sufa, aparte de sus compañeros más allegados, como podían ser Abu Bakr, por la amistad que existía entre él y Abu Bakr, Umar por la gran simpatía que el profeta tenía hacia Umar y el gran respeto mutuo, y también a Ali por el parentesco y también porque le dio a su hija Fátima Zahra, que era la hija más querida para el profeta, Uthman, porque también le dio 2 hijas, etcétera. Bueno, pues el profeta tenía unas palabras para el pueblo y otras para la gente que estaba más adelantada que el propio pueblo, y esto hay que comprenderlo. Esto, el Corán testimonia de eso, diciendo que Allah os ha puesto diversificado en grados de piedad, ¿no? Y que todos somos iguales salvo en la piedad, porque bueno, en el momento que hay personas que tienen más piedad ya no podemos ser iguales, eso está claro. Y iguales, somos iguales en derechos, somos iguales en deberes, pero no somos iguales en conocimiento y en Maqam. El Maqam es el sitio que ocupamos frente a Allah, es decir, el sitio en que Allah nos ha puesto a nosotros y no a otros con nosotros. Entonces, este señor, que bueno, yo supongo que le gustará destacar, porque cuando uno escribe sin saber es porque le gusta destacar y le gusta que se le tenga en consideración, probablemente no por los musulmanes, sino por aquellos a quienes se dirige más, que no sean ni siquiera musulmanes, sino el ámbito universitario, a los que están acostumbrados, ámbito al que se está acostumbrado a que lleguen malas informaciones. Parece mentira que los que informan al ámbito universitario, que es en la universidad donde se debe formar a la gente, lleguen malas informaciones de gente que quiere destacar y de gente pues que quiere dar un codazo a los que saben para meterse ellos. Esto ha sido así siempre, esto ha sido así en España, a mí me ha ocurrido ya, no voy a nombrar, me parece escandaloso que yo tenga que nombrar a quiénes han sido y por qué se ha hecho, pero es la realidad que hay. El listo, el pillo, el pícaro es el que tiene la voz cantante en este país. Y probablemente también en Europa, pero menos. Yo lo digo por experiencia, porque he estado en Bélgica viviendo muchos años y yo sé que lo que hay en España es irrepetible. Bueno, en fin, vamos a dejar los chascarrillos para otro momento, porque a mí me gustan y me gusta ilustrar las cosas con chascarrillos porque quizás sea la mejor manera, ¿no? Yo no digo esto porque esté enfadado, digo esto porque es una realidad que tenéis que comprender, que no os tenéis que fiar de gente que habla por hablar. Bueno, evidentemente el sufismo se aprende por maestros, la jurisprudencia se aprende por maestros, el hadith se aprende por maestros, todo se aprende por maestros. ¿Qué ocurre? ¿Que estamos en la luna para que ahora mismo esta ciencia se tenga que aprender por arte de Biribilloque? No, es una ciencia que se aprende por maestros, y los maestros de esta ciencia son gente que son amada por Allah y son gente que tiene un estatus con Allah privilegiado, vamos a decir privilegiado, porque es así. Entonces, ¿podemos sentir envidia por la gente que tenga un estatus privilegiado como los hermanos de José sintieron envidia por su hermano? ¿Vamos a caer en el mismo error que esos hermanos de José? ¿No sabemos que lo que hay en el Corán está escrito para todas las épocas y como un ejemplo para la reflexión? Pues a esta gente habrá que seguirla. Bueno, dejemos eso para otro vídeo que haremos más adelante. Entonces ahora vamos a demostrar que el sufismo tiene maestros desde el minuto 1, desde el momento en el que Rasul se lo enseñó a los sahaba, y desde el momento en el que los sahabas se lo enseñaban a otros. Hay un hadith que dice: mis compañeros son como las estrellas en el firmamento, a cualquiera de ellos que sigáis estaréis bien guiados. Entonces esto establece la relación maestro-discípulo.
Si no es así, pues no sé qué queremos como prueba. Bien, a partir de ahí el profeta fallece físicamente. El profeta está con nosotros, porque como dice el hadith, cada vez que uno me saluda o dice a Allah que haga la salat sobre mí, yo le respondo, pues evidentemente, pues entonces el profeta está en vida. Y todos los profetas nos levantamos a rezar cuando oímos la llamada a la plegaria. Esto es otro hadith. Bien, ¿de qué manera está vivo el profeta? Pues eso es otra cosa de la que a veces hemos hablado y de la que habría que hablar de una forma muy considerada, y habría que dedicar un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos a eso. No vamos a entrar en eso. Entonces, estos maestros, estos compañeros del profeta enseñaron a otros, fueron falleciendo, y estos otros enseñaron a estos otros, y estos otros a otros, y a otros, y a otros, hasta llegar hasta nuestros días. Entonces, la relación maestro-discípulo es obligatoria, porque Allah ha creado a Adán como un jalifa en la tierra, y los jalifas de Allah son aquellos que están cerca de él, y son aquellos que han vendido, de los que Allah ha comprado sus almas para darles a cambio el paraíso. ¿No dice el Corán esto? Hemos comprado sus almas y les hemos dado a cambio el paraíso. ¿Comprar qué es? Tener en propiedad. ¿Tener en propiedad qué es? Pues que todo lo que haga esa persona sea inspirado por el Señor de esa propiedad. Es decir, es su propiedad de pleno derecho. Esto lo ilustran otros hadices que dicen, por ejemplo, cuando mi siervo se acerca a mí a través de actos voluntarios, y yo le amo, me convierto en la mano con la que toma, en el pie con el que marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Allah se apodera de él de una manera figurada, porque Allah es el dueño de todo, pero se apodera de él para que esa persona no haga ni pueda hacer otra cosa que no esté bajo su sabia voluntad. Es decir, tener confianza en esta gente es tener confianza en Allah, porque Allah ha delegado en ellos. Los hadices resumen, es decir, la sunna es que tiene muchos hadices con respecto a este tema, y acabamos de decir simplemente 2, pero no hay 2, hay muchos más. Es decir, es una relación en la que no ha de estar viciada por las preferencias personales. Es decir, un maestro no es un maestro si quiere enseñar con mayor detalle a la gente de su familia, de su tribu, de su entorno, mejor que a otros que no lo están. Claro, entonces, porque si no, ahí entraría el nafs, y este señor o esta señora pues no serían maestros, no podrían serlo. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema de nafs que todavía no han superado, entonces no está en la función de ser maestros. El maestro es una persona que tiene que ser, vamos a ver, respetuosa con el discípulo, cuidadosa, porque el discípulo es una amana para él, y el discípulo debe ser también cuidadoso con su maestro y respetuoso. Es una relación de padre-hijo, es una relación de hermano mayor a hermano, es una relación no de superior a inferior, sino de uno que ayuda a otro que es ayudado. Dice el profeta, el que enseña y el que aprende están iguales con respecto a la ciencia. Fijaos la grandeza también de este hadith, porque aquí está limitando las acciones del maestro, o sea, las manifestaciones de superioridad frente al discípulo, y las peticiones innobles de que baje la cabeza frente a él. El maestro es un hermano al que hay que respetar, y hay que respetarle por Allah, y al respetarle por Allah se respeta su conocimiento por Allah, se está respetando a Allah, por eso hay que ser muy respetuoso con él, y por eso hay que ser muy amable con él, incluso más que él sea con nosotros
aunque él también tenga que serlo, en el sentido de que somos nosotros los que estamos buscando el tesoro y él es el que lo tiene. Bien, yo creo que esto queda bastante claro. Estamos abriendo una puerta a lo que va a ser, a lo que van a ser sus siguientes capítulos, es decir, una puerta que explica, por la que entrando se explica ya una relación, una necesidad de entrar en comunicación con la gente que tiene la ciencia para poder obtenerla, porque la mano de Allah está en ellos, porque la complacencia de Allah está en ellos, porque nosotros no podemos comunicar directamente con Allah. Vamos a ver, ¿podemos mirar el sol sin cegarnos? Pues si no podemos mirar el sol sin cegarnos, ¿cómo podemos mirar a Allah directamente? La gente que dice, yo no necesito maestro, pues no señor, usted a lo mejor tiene como maestro al Chaitán, porque como decía Maulay al-Arabi ad-Darqawi, yo creo que es conocido por todos vosotros, un gran sufí, probablemente el maestro del siglo, o el hombre del siglo XVIII, hay que decir que hay un hadith que dice que cada 100 años Allah traerá un hombre para renovar la religión, el nombre de la Umma, y Maulay al-Arabi ad-Darqawi era el hombre del siglo XVIII. Pues entonces este señor dijo simplemente el que no tiene maestro tiene como maestro al Chaitán. También puede haber gente que tenga como maestro al Chaitán, pero esto ya son cosas que el Sheikh al-Adawi explica en su Fruto de las Palabras Inspiradas, diciendo que esta clase de gente que se hace pasar por maestros y que no lo son lo peor que hay en la creación, porque están mintiendo sobre Allah, es decir, están diciendo tener algo que no tienen. Bien, esta figura del maestro es fundamental, es insalvable. El maestro es una proyección de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, y sin Rasulullah nosotros no podemos ir hacia Allah, está claro. El camino es la purificación del alma, el camino es renunciar a todos los caprichos, aunque sean halal. Aquí no entra en consideración el halal y el haram nada más que para respetar los límites, es decir, nosotros, la gente que se quiere acercar a Allah, quiere practicar el sufismo, está prohibido lo mismo que para el resto de los musulmanes y está permitido lo mismo que para el resto de los musulmanes. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Qué quiero decir con cumplir la voluntad de Allah? ¿Es respetar el halal y el haram? No, es buscar la voluntad de Allah para con nosotros en cualquier momento, en cualquier situación, aunque sean cosas que no transgredan la ley. Es decir, estamos un escalón por encima de las consideraciones halal y haram. Estamos buscando la complacencia divina con respecto a nosotros, y la complacencia divina con respecto a cada uno de nosotros puede ser distinta de las de uno y de las de otro, por razones de que cada uno tenemos nuestra propia naturaleza y nuestro propio código. A mí me gusta mucho hablar del código con esto del sufismo, porque cada uno de nosotros somos una creación aparte. Cada uno de nosotros tenemos un código personal que nos hace actuar de determinada manera y que nos hace sensibles a tales o cuales cosas. Y es ese código solamente lo conoce Allah. Y el maestro, si Allah se lo inspira, y es ese código lo que nos hace actuar, avanzar, ir, movernos, sentir. Es decir, este código personal no puede ser activado nada más que por aquel que tenga la clave. Bueno, con respecto al maestro, ya hemos dicho lo que tenemos que decir. Se puede decir muchísimo más, y yo creo que la próxima vez hablaremos un poco de lo que es la historia. Hemos dicho que Allah, que el profeta dejó a los sahaba, y que estos fueron dejando sucesiones espirituales de unos a otros, porque esto es una transmisión ininterrumpida, no se puede interrumpir porque la base está en el Corán, y quien quiera interrumpirla se verá él interrumpido seguramente. Y bueno, pues todo esto tiene una historia. Hay una historia de las no hay tendencias en el sufismo, no hay escuelas, no hay escuelas en el sufismo, hay metodologías diferentes dependiendo de
de los maestros, o dependiendo de las épocas, y dependiendo también de, de las cadenas espirituales, pero en realidad son muy pocas. Es decir, aquí se trata de lo mismo, se trata de purificar el nafs. Entonces se trata de que alguien tiene el conocimiento para ayudarte, que representa a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, y que una persona quiere acercarse a Allah, y entonces esto es exactamente lo mismo. Todo lo demás son formas, y zambullirse en las formas es un error, porque las formas, si son legítimas, varían con el tiempo y con las regiones, pero son, digamos, el fondo es exactamente igual. La doctrina es exactamente la misma. Todo viene de Allah, todo está en el Corán y todo está en la Sunna. Y si alguien dice que tenemos que beber de otras fuentes, sospechad de él, porque se está mintiendo. Corán y Sunna. Ahora bien, el Corán no es lo que comprendemos del Corán, y la Sunna no es lo que comprendemos de la Sunna. Son océanos maravillosos de tesoros increíbles, escondidos, que hay que zambullirse para comprenderlos. El Corán y la Sunna no es, como dicen algunos, solamente Corán y Sunna. No, es que del Corán, fuera del Corán y la Sunna, ¿qué hay? Yo quisiera que alguien me lo dijera, si es que encuentra algo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.